Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 2. En el primero preguntó Arjuna. Y en este segundo, Krishna le responde: este cuerpo, oh hijo de Kunti, se llama el campo. A quien lo conoce, le llama a los sabios el conocedor del campo. Y siguiendo con los comentarios de mi maestro espiritual, dice: en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se describe el conocedor del cuerpo, la entidad viviente, y la posición mediante la cual él puede entender al Señor Supremo. En los 6 capítulos intermedios del Bhagavad Gita se describe la suprema personalidad de Dios y la relación que hay entre el alma individual y la superalma con respecto al servicio devocional. En esos capítulos se define de un modo definitivo la posición superior del Espíritu Supremo y la posición subordinada del alma individual. Las entidades vivientes son subordinadas a todas las circunstancias, pero por su olvido están sufriendo. Cuando ellas se iluminan por medio de las actividades piadosas, se acercan al Espíritu Supremo de diferentes maneras, como los afligidos, aquellos que necesitan dinero, los indagadores y aquellos que buscan conocimiento. Eso también se describe ahora, comenzando por el 13º capítulo. Se explica cómo la entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza material y cómo el Espíritu Supremo la libera a través de los diferentes métodos de actividades fruitivas: el cultivo del conocimiento, el desempeño del servicio devocional. Aunque la entidad viviente es completamente diferente al cuerpo material, de alguna manera llega a relacionarse con él. Eso también se explica. En otras palabras, aquí lo que se describe es el entendimiento de la falta de la falsa comprensión de lo que es el cuerpo, el vivir en este cuerpo material y ser un ser espiritual, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a notar la diferencia que hay entre materia y espíritu, la diferencia que hay de ser un cuerpo y ser un espíritu, entonces empieza a tomar realmente el valor que tiene el cuerpo y el real valor que tiene el espíritu. Hay personas que conocen el cuerpo, ¿cierto? Son los conocedores del cuerpo, pero no son los conocedores del espíritu. Aquí Krishna en este capítulo nos va a explicar la diferencia que hay entre el cuerpo material y el ser espiritual. Jai, Hare Krishna, Namaste.